Ahora sí. Bien. La clase el día de hoy es sea paciente consigo mismo y con los demás. ¿Alguien que quisiera ofrecer la primera oración? ¿Algún voluntario para la primera oración? Hermano Steven, le escuchamos, hermano Steven. Hermana Indira, luego nos acompañe con nuestro propósito misional. Hermano Steven, le escuchamos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día, te doy gracias por estar aquí en la clase donde me voy a preparar, Padre, para ayudar a tus hijos amados también, para que puedan sentirse apoyados con tu presencia, Padre, y guíalos y bendícelos y darnos sabiduría, Padre, y conocimiento para aprender todas esas cosas, y esto lo quiero en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermano. Ahora sí, hermana Indira, ¿me escucha? Hermana Sí, perdón, Indira. hermano. Genial. Sí lo escucho, perdón. Sí, revise su WhatsApp porque ahí le voy a enviar el propósito misional para que, bueno, para que pueda apoyarnos en leer el propósito misional. Ok, listo. Ahí le estoy enviando. Ya le llegó. Listo, ya, hermano. Invitar a las personas a venir a Cristo, al ayudarlas a que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el preservar hasta el fin. Perseverar, perdón. Genial, hermano. Muchas gracias y muchas gracias, hermano Steven, por la primera oración. Ahora sí, bienvenidos a la nueva clase el día de hoy. Y la clase el día de hoy va a tratar acerca de ser pacientes con nosotros mismos y con las demás personas. La clase es muy corta, pero es muy interesante. Los primeros santos vieron de cerca a Joseph Smith y la restauración. Ellos fueron testigos de milagros, traducciones, sanaciones y visiones. También pasaron por desafíos, los errores y los fracasos. Aprendieron a seguir al profeta con fe y con paciencia. El elder Jeffrey R. Holland enseñó: sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias, así como con las de aquellos que sirven con ustedes en la iglesia dirigida por voluntarios, hombres y mujeres mortales, excepto que en el caso de su Hijo unigénito perfecto, Dios se ha tenido que valer de gente imperfecta. Hermanos, ¿qué es lo que entendemos acerca de la palabra, de lo que nos enseña el de Jeffrey R. Holland? ¿Algún voluntario? Estoy subrayando algo importante. Bien. Oh, está bien. Entonces, ¿alguien que me pueda apoyar a leer lo que está de azul? Yo puedo leer si quiero. Genial, hermano. Dice, el elder Jeffrey R. Holland enseñó, sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias. Genial. Algo que nos enseña el elder Jeffrey R. Holland es que nosotros vamos a seguir pasando desafíos y cosas que nos van a hacer debilitar en diferentes aspectos, tanto con las demás personas como con nuestros propios desafíos. Dice que incluso van a haber dentro de la iglesia, porque todos somos personas mortales, excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto. ¿Y quién es el Hijo unigénito perfecto? Jesucristo. Genial. Entonces, el elder Jeffrey nos enseña que todos somos mortales, por lo tanto vamos a tener desafíos con nosotros mismos, con los hermanos de la iglesia y con las personas del mundo. La única persona perfecta es Jesucristo y el Salvador. Ellos son las únicas personas
en quien nosotros podemos confiar y en quien podemos apoyarnos. Una invitación que se nos extiende a cada uno de nosotros es que tengamos paciencia consigo mismo. ¿Quién de nosotros a veces se ha sentido como abrumado y en decir como que ya no puede más? O a veces se siente como, no, de verdad que yo no me soporto por tal motivo y tal motivo. ¿A quién de ustedes les ha pasado eso? Hermano Ángel, hermana Amy, bueno, hermana Indira, hermana Liz. Bueno, Genial. yo creo que a muchos, por no decir a la mayoría, les ha pasado en algún momento que ya sea más allá de aguantar a las flaquezas, como dice ahí, de los demás, también de nosotros mismos aguantarnos, tener que, más que aguantar, yo diría aprender a aceptar cada una de esas cosas porque, como dice ahí, se tuvo que valer de seres imperfectos. Él no busca la perfección, sino que debemos estar agradecidos de poder cometer esos errores para poder ser como, más como Dios, porque ese es el chiste. ¿Para qué venir si somos perfectos? Si fuéramos perfectos no estaríamos acá. Exactamente. Me gusta lo último que compartió. ¿Para qué venir si es que todos fuéramos perfectos? Y eso es algo muy importante. La invitación que se nos extiende es tengamos paciencia con nosotros mismos. Podría resultar confuso o molesto cuando se enteran de algo acerca de la iglesia o de su historia que esté en conflicto con lo que antes entendían. Permítase tiempo para ver un problema más claramente y comenzar a atender la nueva información. Tiene que continuar estudiando y orando. Podría tomar tiempo antes de sentir que está de nuevo en tierra firme. Quienes han vivido en este proceso pueden dar testimonio de que eso ha profundizado su conversión al Evangelio. Realmente yo puedo testificar de eso. Muchas veces hemos llegado a tener dudas y muchas inquietudes en cuanto a la iglesia y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué es que suceden estas cosas o por qué es que yo no logro entender? O a veces hemos tenido discusiones con hermanos dentro de la iglesia sabiendo que todos seguimos un mismo camino. Pero algo que dijo el elder Jeffrey R. Holland, que lo leí hace, bueno, hace unos 2 minutos, es que realmente todos somos seres carnales, gente que va a continuar cometiendo errores, pero para eso sirve el arrepentimiento. Hermanos, esas dificultades que vamos a pasar nos va a ayudar a poder entender un conocimiento más grande si es que nosotros buscamos una información correcta y más clara, pero de acuerdo al estudio y la oración. Eso es algo que nos dice de acuerdo cuando... Bueno, yo sé que muchos lo han pasado. No creo que nadie se haya pasado eso de tener dudas o que algún hermano le caiga mal y a veces se sienten como oprimidos consigo mismo. Yo sé que muchas veces han pasado eso. Entonces, esa es la primera invitación. La segunda invitación es sea paciente con los miembros de la iglesia. Y aquí va lo que acabamos de hablar. Ningún miembro de la iglesia es perfecto. Nuestros barrios y ramas están llenos de creyentes fervientes que a menudo no cumplen con las normas más elevadas del Evangelio. Los mismos problemas que encontramos en el mundo, el exclusivismo, el egoísmo, la debilidad moral y otros más se encuentran entre los santos de los últimos días. Al adorar y servir juntos, seremos testigos de los errores y fracasos de los demás. Debemos dejar de lugar, debemos dejar lugar a la gracia de Dios a medida que los demás se esfuerzan por mejorar, así como necesitamos la paciencia de ellos con nuestros esfuerzos de buena fe. Realmente, cuando se nos dice sea pacientes con los miembros de la iglesia, a veces puede resultar difícil, porque todos somos personas. Y algo que también me puse a pensar leyendo este corto texto, es que yo, en la rama donde pertenezco, llevamos siendo rama más de 17 años. No pasamos a barrio todavía. Entonces,
todos esos 17 años, como yo les dije en una ocasión que yo nací en el Evangelio, yo conozco a todos los hermanos de la rama, por lo cual yo conozco sus debilidades, sus desafíos, eh, conozco bueno, pues sus diferencias, y yo sé quién le cae mal a quién, y entre muchas cosas más. A medida que nosotros seguimos aumentando los años en que seguimos siendo rama, yo puedo conocer más a esos hermanos y puedo conocer más sus imperfecciones. Por lo cual a mí se me hace difícil el decir, pues, si yo estoy yendo a la iglesia, se supone que todos seguimos el mismo camino, que es la senda de los convenios, y el cual nos lleva hacia Jesucristo y el Padre Celestial. Por lo cual todos debemos de esforzarnos por cumplir los mandamientos. Pero algo que se nos dice y que es algo realmente cierto, es que todos somos gente carnal. Así como encontramos gente que excluye en el mundo, gente egoísta en el mundo, gente que sigue cometiendo errores muy fuertes en el mundo, también los vamos a encontrar en la iglesia. El Padre Celestial no dijo que en la iglesia van a estar la gente perfecta, ni tampoco la gente que ha cometido errores y cuando entró a la iglesia ya no los va a cometer. Algo que escuchaba a mi madre siempre que me decía cuando yo veía errores o cuando mi mamá veía errores, es que en la iglesia es un hospital. La capilla es un hospital donde va gente enferma y que necesita ser sanado. Hay gente, como en el hospital, que a veces la enfermedad dura de por vida y muere en esa enfermedad. Al igual que en la iglesia, hay gente que sus corazones puede llenarse de rencor hasta el último día de sus vidas, pero ellos siguen asistiendo a la iglesia. Por lo cual eso a mí no me debe de enfadar porque yo soy un discípulo de Jesucristo. Entonces, más bien yo lo que tengo que hacer como miembro y que conozco los principios y que me esfuerzo es ayudarlos a que su corazón se pueda ablandar y pueda asemejarse al de Jesucristo. Eso es lo que realmente hace un santo de los últimos días. Conocemos muchas personas que realmente les falta un poquito más el poder entender por qué va a la iglesia y cuál es su propósito en esta vida. Sean pacificadores, algo que me gusta recalcar, sean pacificadores dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y esa es la segunda invitación. Vamos a pasar con la tercera invitación que dice, sea paciente con quienes deseen ayudar. Las personas que luchan con preguntas o incertidumbre a menudo acuden a familiares, amigos o líderes locales en busca de ayuda. En muchos casos, estas relaciones brindan consuelo y apoyo. Lamentablemente, a veces la persona a la que acudimos se pone a la defensiva, desconfía o no muestra empatía. Puede ser difícil ser paciente con los demás cuando estamos en un momento de crisis. Sin embargo, ellos necesitan nuestra paciencia, tal como nosotros necesitamos la de ellos. Esto me hizo acordar al problema que tuvimos en el grupo anterior. Realmente las cosas yo creo que pasan porque tiene al final una recompensa. Me acuerdo que yo ese día venía muy cansado del trabajo y tenía unos problemas con mi casa y había cometido un error ese día y sucede lo del grupo. Por lo cual dos hermanitas del grupo estaban muy a la defensiva con sus comentarios y generaba más contención en el grupo. Lo cual algo que me puse a meditar y yo dije, yo puedo responder ahorita mismo y puedo estar igual que las hermanas y ponerme en contienda porque yo lo puedo hacer porque soy una persona normal que tiene sentimientos, que tiene emociones, que se molesta y entre muchas cosas más. Yo lo hubiese podido hacer, por lo cual no lo hice. La única respuesta que daba era lo siento, hermana, discúlpeme. Aunque yo sabía que yo no era el del error, me disculpaba para que la hermana pueda calmar su pensamiento, calmar sus comentarios y pueda meditar y pueda pensar de manera celestial. Porque yo hubiese sido capaz
de, de mandar a la porra a la hermana, pero la cual no lo hice, porque tengo un pensamiento muy firme en la iglesia, por lo cual evité esa contención. Seamos pacientes. Muchas veces decimos, no, no puedo, se me va a agotar la paciencia, ya no puedo ser más paciente. Hermano, acuda a Dios, Él le va a dar más paciencia. Yo sé que Él le va a dar más paciencia. Pero ¿sabe cuál sería el fracaso? Es que usted pueda seguir con esa contención o se pueda poner a la misma altura de esa persona. Si usted se pone a la misma altura de esa persona, fue. Porque de nada sirvió todas estas enseñanzas que se les dan. Y va a ser una más de esas personas que sigue yendo a la iglesia sin un propósito. Hermanos, céntrense en su propósito, sean pacientes con las personas a quienes ayudan, sean pacientes con aquellas personas que realmente puedan estar equivocados o no. Nosotros debemos de demostrar lo que somos y demostrar lo que se nos enseña. Muchas veces me decían mis hermanos, no, pero yo te escucho que tú mucho enseñas y no lo aplicas. Y realmente así es. Porque muchas veces puedo aquí estar enseñando, pero en mi casa me puedo molestar y puedo renegar y puedo a veces ser un poquito contestalón. Pero siempre, cada que doy una clase, me está enseñando a mí, así como les enseño a ustedes, también me está enseñando a mí. Entonces eso me ayuda a poder seguir adelante y seguir esforzándome. Hermanos, sean pacientes y esa es una invitación que se nos da. El siguiente punto es sea pacientes con los líderes de la iglesia. ¿Alguien que me quisiera apoyar a leer este pedazo de párrafo? Hermano Ángel. Sea pacientes con los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia llamados a dirigir esta obra son personas honestas, pero imperfectas. El elder Dieter F. Uchtdorf observó que ha habido veces en que los miembros o líderes de la iglesia simplemente cometieron errores. Esto fue verdad en el pasado y sigue siendo verdad ahora. Un líder de la iglesia podría decir algo que agrave su frustración o sensación de aislamiento. Tal vez no muestre la compasión ni la comprensión que usted necesita. Mostrar paciencia con los líderes no significa que toleremos conductas ilegales o abusivas. Sin embargo, debemos brindar apoyo, amor y paciencia a la gran mayoría de los líderes de la iglesia a medida que trabajan por Sion de manera sencilla e imperfecta. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Ángel. Y este punto también es importante porque muchas veces decimos como, no, pero yo vi al líder el día de ayer molestarse con una hermana y hablar mal de una hermana. Yo lo vi. Entonces, nos ponemos a pensar y decir como, no, realmente este es el siervo que ha llamado Jesucristo a liderar la iglesia. Pero muchas veces no entendemos que realmente ese líder que está ahí parado, ¿qué es lo que se nos dice cuando llaman a un líder a, bueno, ¿cómo se le dice? Cuando se les da una asignación, se nos dice que el que está llamado es una persona perfecta, por lo cual nos va a enseñar a todos y nos va a guiar. No, de hecho, algo que incluso a mí me ha pasado es que cuando se les hace el llamamiento y demás, suele verse como, bueno, ese líder es alguien, como un empresario imperfecto que nos va a enseñar. Pero sin embargo, el hecho de tener el llamamiento no es que sean perfectos, lo sepan todo y por eso no van a enseñar, sino que tienen el llamamiento también para aprender de sí mismo. O sea, el hecho de que lo llamen maestro no es que sepa todo, sino que el Señor usa a los seres imperfectos para poder enseñarnos para que seamos perfectos en dicho momento. Exacto, así es. Muchas gracias.
Y realmente es así. Aquellas personas que se les llama como líderes pueden incluso ser las personas más imperfectas. Pero el Padre Celestial nunca manda a una persona perfecta, porque ¿qué pasaría si el Padre Celestial mandara a una persona perfecta al 100% a liderar su iglesia? Nosotros solo escucharíamos, porque la persona que nos enseña tiene que ser una guía. Algo que me puse a pensar en el tema de las elecciones y tal, y aquí en el Perú, de lo que pasa con Dina Boluarte, es que ella es la presidenta del Perú. Nos enteramos de muchas cosas gracias a su imperfección como presidenta, pero gracias a que nosotros nos pudimos enterar de esas cosas que ha cometido con el Perú, me puse a pensar algo y me puse a meditar de que aprendí en tener más cuidado cuando se hagan las votaciones sin elegir a una mejor candidata. Algo así es con los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia van a pasar desafíos que nosotros mismos vamos a observar, pero no es para decir que los líderes tienen que ser perfectos. Los líderes van a pasar todavía peores desafíos que los de nosotros. Nosotros debemos de ser un consuelo para ellos y demostrarle nuestra ayuda, porque todos cometemos errores. Ellos también pasan aflicciones y nosotros no debemos de ser una carga más. El último punto de esta clase demasiado importante es que sea paciente con los tiempos del Señor. Y este es el punto más importante, porque ¿cuántos de nosotros hemos pedido o hemos orado y hemos hecho pedidos al Padre Celestial y sentimos que no llega todavía? ¿Cuántos de nosotros? Levante la mano quien ha orado y ha pedido pues bendiciones, pero que todavía no llega y piensan que no llegará. La mayoría. Excelente. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a leer. ¿Alguien que quisiera ayudarme a leer en el último punto? Hermana Yo. Indira. Bueno, hermano Ángel. Quiero los que no han leído. Hermano Ángel parece que vi que levantó su mano. Y ya leí, hermano. No, había otro hermano. Bueno, está bien. Hermana Bautista. Sí, A ver. donde dice, sea paciente con los tiempos del Señor. Exacto. Sea paciente con los tiempos del Señor. Cuando tenemos preguntas sobre la iglesia a menudo, buscamos una respuesta rápida. Tal vez pensemos que nos ayudará si leemos todo lo que podamos encontrar acerca de un problema, independientemente de la fuente. O podríamos suponer que una oración o una reunión con un líder de la iglesia resolverá rápidamente nuestros sentimientos, pero hallar paz suele ser un proceso más largo. El desajuste entre nuestras esperanzas y nuestra realidad actual puede ser doloroso. Al igual que Nefi, podemos recibir consuelo al saber que Dios ama a sus hijos, aun cuando no sepamos el significado de todas las cosas. Genial. Algo que hermana compartió dice que al igual que Nefi, podemos recibir consuelo al saber que Dios ama a sus hijos, aun cuando no sepamos el significado de todas las cosas. Hermanos, la paciencia con los tiempos del Señor es muy importante. Las cosas y las bendiciones que el Padre promete van a venir a su debido tiempo que el Señor disponga. Él sabe cuándo las vamos a necesitar. Él sabe cuándo y en qué momento y en qué lugar vamos a necesitar esa ayuda y ese consuelo que el Padre nos va a dar. Hermanos, testifico todo lo que hemos compartido en la clase de hoy día, porque todo esto lo viví, como yo sé que algunos de ustedes que están en la reunión también lo han vivido. Hermanos, las
cosas del Señor llegan en su debido momento, en su debido tiempo, cuando Él desee. Vamos a leer algunos de los pasajes claves en las Escrituras y esto lo pueden anotar porque es importante. Vamos a leer Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Algún hermano que no haya participado quisiera leer? Yo. Genial, hermano Steven. Aquí lo tengo al costado. Le escuchamos, hermano Esteban. Un ratito. Ahora sí me podría decir. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Aquí lo tengo en la pantalla. Okay. Y no solo esto, sino también que nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gracias, hermano. Aquí está una respuesta. Anoten esta respuesta del Padre Celestial que les está dando en este momento para todos los que estamos pasando aflicción en este instante. Hermanos, así como nos glorificamos en las bendiciones, glorifiquémonos en las tribulaciones, porque esas tribulaciones nos va a producir paciencia. Hermanos, si no tuviéramos tribulaciones, yo creo que no tuviéramos paciencia y aparte de la paciencia, no tuviéramos no siguiéramos avanzando y progresando. Porque una persona sin desafíos, yo le digo que no es persona. Porque toda la persona debe de pasar desafíos para que pueda seguir perfeccionándose y pueda seguir mejorando. Hermanos, anoten Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Cuando tengan desafíos y dificultades, pueden leerlo y pueden recordar las promesas del Padre Celestial. ¿Está bien? Anótenlo. Ahora vamos a leer Alma capítulo 7, versículo 23. Yo lo voy a leer. Dice: Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracia a Dios por las cosas que recibís. Hermanos, recuerden agradecer al Padre Celestial por cada bendición y por cada dificultad que les pase en su vida. Eso nos va a ayudar a mejorar y a seguir progresando. Por último, Doctrina y Convenio, capítulo 21, versículo 5. ¿Alguien que me pueda acompañar a leer que no haya participado? Yo. Hermano Steven, ya leyó. Quiero que... Hermano, fue muy participativo hoy día. Muy bien, hermano, muy bien. Pero quiero a alguien que no haya participado porque son todavía... Hay como 11 más que no los he escuchado. Yo, hermano, yo puedo leer. Genial, Algo que hermana. quisiera acotar en Romanos que usted dijo, porque quisiera decir que, o sea, nuestro Padre Celestial en sí no sabe nuestro verdadero potencial porque nos está poniendo pruebas para que Él lo pueda descubrir en sí. Ya, pero creo que sería lo contrario. El Padre Celestial sabe nuestro potencial, pero nos pone las pruebas para que nosotros encontremos ese potencial. ¿Está bien? Porque Él dice que nos conoce a la perfección. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que sufrimos, y por algo es que nos ponen las pruebas dependiendo de nuestras nosotros necesidades. podamos encontrar nuestro potencial. Gracias, hermano. Sí, exactamente. Dios conoce nuestro potencial y Jesús murió para que lo alcancemos. Muchas gracias, excelente. Así es, hermano Esteban. Entonces, apunte eso para que no se le olvide y no se confunda. Ahora sí, la hermana que pidió leer Doctrina y Convenio, capítulo 21, versículo 5, le escuchamos. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. Gracias, hermana. Porque recibiréis su palabra con toda la fe.
y paciencia como si viniera de mi propia boca. Wow. Todo lo que hemos aprendido y algo que dice en Doctrina y Convenio, que van a recibir su palabra y tómenlo con fe y mediten y piensen de que todo lo que se les habla y todo lo que se les aconseje, medítenlo y créanselo de que estas cosas vienen por medio del Padre Celestial. Porque todos nosotros somos instrumentos por medio de Él. Puede ser que en este momento, en este preciso instante, sea un instrumento de esta clase para una persona que esté pasando desafíos. Y que yo sea ese instrumento por el Padre Celestial de que esté dando esta clase y que le sirva a esa persona y que necesite consuelo y yo le esté dando ese consuelo sin saber. Y ese hermano necesitaba oír esta clase y ya le di la clase. Y muchas veces son estas las respuestas tan pequeñas que el Padre Celestial desea que le prestemos atención. Si quisieran aprender más de la clase, pueden ir a Jeffrey R. Holland en la Leona de mayo de 2013, que la pueden encontrar aquí en la Biblioteca del Evangelio, porque la clase es muy pequeñita. Y aquí está, bueno, sí, quisieran aprender más. Entonces, hermanos, esta ha sido la clase de hoy. La pequeña clase, como les dije, que les iba a dar. Hermanos, sean pacientes. Los tiempos de Dios son perfectos. Amen al prójimo. Ayuden al prójimo. No crean que todos los hermanos que asisten a la iglesia son perfectos, porque todos vamos por seguir mejorando. Ámenlos, ayúdenlos y sean más como el Salvador. Brinden consuelo y eso es, hermanos. Esa es la clase que les he podido dar el día de hoy.